Hola reinas, ¿cómo están? Bienvenidas a esta nueva enseñanza, video enseñanza el día martes. Hoy estoy enseñando algo supremamente importante para nosotras personalmente y para nosotras saber cómo ministrar a otros. Hoy se titula la enseñanza, la diferencia entre las obras de la carne y las obras de Satanás. Tenemos que estar bien seguros cuando estamos ministrándole a alguien o cuando estamos autoministrándonos a nosotros. ¿Con qué estamos lidiando? ¿Estamos lidiando con una obra de la humanidad, de la naturaleza humana pecaminosa, o estamos obrando con una obra o una posesión de Satanás? Ahora, cuando un cristiano es salvo, conoce a Cristo, tiene el Espíritu Santo, ese cristiano todavía puede caminar en pecado, pero en mi opinión no puede ser poseído por Satanás, porque es poseído ahora por el Espíritu Santo, ahora es propiedad del Espíritu Santo. Yo he conocido a cristianos que aman a Cristo, dicen que aman a Cristo, hablan la palabra, la conocen la palabra, pero todavía le dan rienda suelta a su carne. Entonces uno puede pensar, bueno, esa persona está endemoniada, pero realmente es una posesión del diablo, o es que la persona no ha sometido su carne un 100% a Jesús. Lo vamos a investigar hoy con la palabra, amén. En mis notas aquí, la primera pregunta que tengo es, ¿qué son las obras de la carne? O sea, vamos a eso, hay obras de Satanás y hay obras de la carne. Esto lo explica la palabra en muchas escrituras, pero este versículo lo explica bien específicamente y brevemente. En Gálatas 5, vamos a leer Gálatas 5 del 13 al 26, ¿ok? Dice así, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. El Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Versículo 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Versículo 26 dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Aquí vemos claramente que estas son las obras que son de la humanidad, que son como dice aquí en el versículo 16, de la naturaleza pecaminosa. Son de nuestra naturaleza. Aquí hasta menciona brujería, inmoralidad, odio, idolatría. Esas son todas obras de nuestra carne. Y uno siempre piensa brujería es Satanás. Sí, Satanás está detrás de todo esto, pero nosotros tenemos el dominio propio
podemos escoger estas cosas. Yo puedo escoger ahora mismo y si quiero adorar a otro Dios. Yo ahora mismo puedo decidir, yo voy a adorar a este falso Dios. Si me ponen a mí una estatua al frente de mí, yo puedo decidir, yo voy a adorar a esa estatua o yo voy a adorar a mi Dios. ¿Ok? Yo puedo decidir si voy a entrar o a jugar o a leer o a ver una película que tiene que ver con brujería. Yo tengo el libre albedrío para escoger. ¿Okay? Yo como cristiana. Pero como yo amo tanto a mi Dios, como yo sé que Él me ha perdonado a mí de todos mis pecados, me ha limpiado, me ha purificado y yo lo amo y lo quiero obedecer, yo escojo no participar en ninguna de las cosas que yo mencioné aquí. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, idolatría, odio, discordia, celos, arrebatos de iras, todas estas cosas, envidias, borracheras. Muchas veces nosotros decimos, esos son demonios, hay que echarlos fuera. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero yo quería describirle a ustedes cuáles son las obras de la carne, ¿ok? Ahora, segunda de Timoteo, versículo 1 al 7, esto es muy una escritura muy conocida. Dice: pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos dominio propio. Nosotros tenemos que tener esa habilidad de pensar y escoger si vamos a obedecer a Dios o si no vamos a obedecer a Dios. El dominio propio es saber la diferencia entre la obediencia o la desobediencia. Escoger bien. El dominio propio es calma, es estabilidad, es una mente balanceada, una mente que sabe discernir, que sabe juzgar, y es el autocontrol. En otras palabras, tú puedes controlar con la ayuda del Espíritu Santo, porque no es con tu propia fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo en ti, ayudándote a tomar la decisión correcta, a tomar la decisión pro carne o pro espíritu. ¿Ok? Nosotros tenemos esa habilidad dada por Dios de tener dominio propio. Amén. Ahora, ¿cuáles son las obras del diablo? Vamos a ver. Es un espíritu de miedo. Es un espíritu de violencia extrema. Cuando no hay control de las acciones. Yo les quiero dar un ejemplo rapidito. Primero de una obra de la carne y después de una obra de Satanás. ¿Tú has conocido a alguien que, por ejemplo, o tal vez te ha pasado a ti, yo sé que me ha pasado a mí en ocasiones, que tú estás en tu casa y, por ejemplo, tú estás peleando con tu esposo y estás teniendo tremenda discusión, estás alzando la voz, estás bien enojada y de pronto alguien toca la puerta o hace una llamada, te llaman por teléfono y tú tranquilamente dices hello, como si nada estuviese pasando. Alza la mano si tú has hecho eso, ¿ok? Es muy importante reconocer cuando tú has cometido un error. Si nosotros podemos controlar nuestro comportamiento, significa que tenemos dominio propio. Pero muchas veces dejamos que la ira o que el enojo totalmente tome control y le damos rienda suelta a la carne, sabiendo muy bien que sí lo podemos controlar. Lo podemos controlar, pero muchas veces no queremos, porque realmente darle rienda suelta a la carne algunas veces es mejor. Tú tienes ganas de decir lo que te dé la gana
y si te enojas quieres decir lo que te dé la gana y quieres acabar con medio mundo y quieres, tomar venganza. Eso es más fácil, hasta se siente mejor, es un desahogo, pero no es obra del Espíritu, es obra de la carne. Y después que nosotros hacemos eso, que decimos lo que nos da la gana, que actuamos como se nos dé la gana, que le damos rienda suelta a la carne, si realmente amamos a Dios, lo que va a suceder es que Dios te va a confrontar y tú vas a tener que pedir perdón. Tú vas a tener que pedir perdón primeramente a Dios. Segundo, vas a tener que pedir perdón a la persona a quien ofendiste. Y número 3, te vas a tener que perdonar a ti mismo. Esas son obras de la carne. Ahora, obra del enemigo es cuando tú no tienes el control. Tú no tienes ningún control sobre la situación. Y es más, creo que algunas de nosotras hemos podido experimentar cuando estamos con alguien que está poseída por Satanás. Y hasta el mismo diablo habla a través de ellos. Y puede ser una mujer, por ejemplo, y empieza a hablar como un hombre. Porque no es ella hablando, es el demonio que está en ella hablando. Eso se llama obra de Satanás. Vamos a ir a Lucas 8, 27 al 29. Dice, al desembarcar Jesús del bote, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino que en los sepulcros. Imagínate, vivía en un cementerio. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús? Esos son los demonios hablando. Ese es el demonio hablándole a Jesús. Hijo de Dios Altísimo. Dice, ¿por qué te entremetes, Jesús? Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. El diablo sabía exactamente quién venía hacia él. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque lo sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Eso es una obra de Satanás. Completamente el hombre no tenía ningún control de sus acciones. Él vivía en los sepulcros, él vivía en la oscuridad, le gustaba estar alrededor de la muerte en vez de la vida, y él se hacía daño a sí mismo, él no se vestía, era una persona fuera completamente de control. Él no tenía lo que dice Timoteo, él no tenía un espíritu de paz. Él no tenía un espíritu de valentía, no tenía un espíritu de poder, de amor o de dominio propio. Él estaba guiado por un fuerte espíritu de temor, de pánico y de daño, de violencia, de todo. ¿Okay? La única manera de lidiar con ese tipo de espíritu es echándolo fuera con la autoridad en el nombre que tiene el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si le damos riendas sueltas a la carne, estamos primeramente en desobediencia a Dios. Eso es lo primero. Número 2, vivimos una vida sin amor al prójimo. Cuando le damos riendas sueltas a la carne, no nos importa qué es lo que pueda estar pensando la otra persona, no nos importa nuestro testimonio al frente de otras personas. Y número 3, le abrimos la puerta a Satanás. Una posesión puede entrar por una de esas puertas que se abre a través de esas obras de la carne.
So, si tú practicas estar en la carne, si tú practicas la idolatría, si tú practicas la brujería, si tú practicas la inmoralidad sexual, entonces, y le das rienda suelta a tu carne, entonces ahí puede entrar Satanás y tomar posesión y atormentarte. Entonces ahí es cuestión de sacar fuera ese demonio que otra persona lo va a tener que sacar. Ya va a tener que venir alguien para imponer manos y ordenar que salga ese demonio. Pero si tú estás lidiando con las obras de la carne, entonces tú tienes que, y no es una posesión diabólica, tú tienes que entonces orar y pedirle al Señor, como dice el Salmo 39, Señor, examina mi corazón. Si hay algo en ti que no te agrada, Señor, muéstrame. Si yo tengo un pecado, si yo he actuado de una manera, si he dicho algo, Señor, que no te agrada, entonces libérame de eso. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo sujeto esta carne a ti, Señor. Yo sujeto los deseos carnales a ti. Y el Espíritu Santo, como Él es nuestro ayudador, Él nos va a ayudar. Esa es la manera en que uno puede lidiar con las obras de la carne. Las obras de la carne se confrontan. Las obras de la carne se examinan. Uno se tiene que autoexaminar y uno tiene que entonces pedir perdón, ¿ok? Es una cuestión de obediencia y de arrepentimiento, ¿ok? Las obras de la carne es cuestión de obediencia a Dios y amor al prójimo y de pecado. Entonces hay que uno arrepentirse. So, uno obedece y si no obedeces, te tienes que arrepentir, ¿ok? Las obras de Satanás, si estás fuera de control, que no puedes controlar lo que estás pensando, no puedes controlar lo que estás diciendo, no puedes controlar cómo estás actuando y aún demonios hablan a través de ti, está siendo atormentado. Entonces es que cuando tienes que ir a un pastor, tienes que ir a una iglesia para que te ayuden y te echen fuera esos demonios en el nombre de Jesús. So, yo espero que esta enseñanza te haya ayudado un poco. Es muy importante conocer la diferencia entre la obra de la carne y la obra de Satanás. Porque muchas veces la gente culpa al diablo cuando realmente no es el diablo que es culpable. Es la misma persona que desea caminar en desobediencia, caminar en las obras de la carne y no hacer nada sobre ello, no mejorar, que vivir una vida sana, pura ante el Señor. Es más fácil muchas veces no confrontar tu propia falta, tu propio pecado, porque da vergüenza. Da vergüenza, pero tú sabes que cuando Dios nos señala, cuando Dios nos muestra a nosotros nuestro pecado, cuando Él nos muestra a nosotros nuestra falta, Él lo hace por amor hacia nosotros, porque Él quiere que nosotros nos vayamos al cielo con Él. Él quiere que tengamos una vida pura, santa, sin mancha y sin arruga. Esas obras de la carne son grandes manchas sobre nuestra vestidura de santidad. Entonces tú tienes que pedirle al Señor perdón. Eso significa que tienes que dejar todo orgullo hacia atrás. Eso significa que tienes que crucificar la carne diariamente. Y eso no es fácil. Eso no es fácil porque somos seres humanos. No es fácil, queremos seguir aguantándonos a las cosas que deseamos seguir haciendo, pero es mejor obedecer al Señor y entonces poder vivir una vida de santidad. Es mejor, no es fácil, pero es mejor. Y con la ayuda del Espíritu Santo y la lámpara de la palabra, porque la palabra es una lámpara que nos alumbra. Amén. Cuando Dios te alumbra es porque Él te está diciendo, hijo, hija, yo te amo y tú no puedes seguir así. Tú no puedes seguir caminando en esas obras de la carne. Yo quiero que tú seas un hijo o una hija santa, pura, que me obedezcas en todo momento.
Entonces Dios nos trae esta enseñanza hoy para dejarnos saber que Él nos ama y que tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones. Amén. Otra vez les digo, si tú estás mirando este video y tú necesitas ayuda porque estás fuera de control, busca a los líderes de tu iglesia, busca a pastores cristianos que te puedan ayudar hoy. Amén. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.